Exploradores urbanos, ¿cuál es su experiencia más inquietante o aterradora? Mis amigos y yo solíamos explorar una vieja fábrica o planta de procesamiento, ni idea de qué era originalmente. Tenía muchas secciones subterráneas que estaban completamente oscuras incluso a un par de metros de la entrada y a las que también había que bajar por una escalera. Una vez encontramos un auto quemado a 2 o 3 niveles hacia abajo, no tengo idea de cómo llegó ahí, pero fue bastante inquietante. Otra vez encontramos un agujero, no llevábamos linternas porque éramos unos idiotas, pero teníamos encendedores y estábamos tratando de averiguar qué era el agujero o si llevaba a algún lugar. Metimos un palo y resultó tener al menos unos 2 metros de profundidad, pero también descubrimos que estaba lleno de algún tipo de líquido y que, si hubiéramos caído ahí, podríamos habernos ahogado fácilmente en la oscuridad. Otra vez bajamos un par de niveles y uno de nosotros, que iba al final, empezó a gritar con un terror absoluto y el resto pensamos que nos iban a matar. Todos empezamos a correr, todos estábamos gritando en ese momento, había una especie de lodo en el piso y algunos se resbalaron y cayeron como en una maldita película de terror, resbalando y perdiendo el control de las extremidades. Éramos más de 6 personas gritando con un miedo terrible en la cara, así que todos pensamos que nos iban a desvivir. Resultó que un pájaro había hecho un nido ahí abajo, mi hermana se asustó y mi amigo gritó como un cobarde. Exploré un antiguo estacionamiento de unos 7 pisos. Los primeros pisos eran más o menos normales, con autos estacionados recientemente y algunas personas merodeando, pero se volvía más inquietante y deteriorado cuanto más arriba subías, con autos abandonados y oxidados cubiertos de polvo y grafitis rojos extraños en las paredes. Al llegar al techo del edificio, pude ver un pájaro sin vida que, al mirarlo de cerca, parecía estar perfectamente disecado por la mitad. Una escalera oscura llevaba a una puerta metálica cerrada en el techo, de donde provenían ruidos extraños. Al bajar, un tipo muy alto empezó a caminar rápido hacia nosotros desde el otro lado del piso. Cuando llegamos al exterior del edificio, esperamos un momento y de repente cayó un cuchillo frente a nosotros desde dentro del edificio. Ese lugar es divertido. Fue en una vieja casa podrida de 3 pisos. Vivo en los bosques del norte de Wisconsin, por aquí hay muchos lugares escondidos que encontrar. En parte porque con los años mucha gente ha querido ocultarse en esta zona. Al Capone tenía varias casas de playa y escondites, por ejemplo. Un día, un par de amigos y yo fuimos a buscar una casa que habíamos oído que estaba embrujada. No encontramos la supuesta casa embrujada, pero sí encontramos una vieja entrada de camino oculta. Estaba tan cubierta de vegetación que no se veía desde la carretera, simplemente la encontramos mientras buscábamos a pie. Una semana después volvimos para ver qué había al final. Encontramos una casa victoriana de 3 pisos, bastante podrida y abandonada. Entramos por un agujero en la pared que estaba en la parte de atrás, abriéndonos paso entre arbustos y espinas, pero lo conseguimos. La mayor parte del lugar estaba destrozada y teníamos que caminar con mucho cuidado. Había zonas podridas en el piso, así que teníamos que ir con cuidado. Era vieja, y quiero decir muy vieja. La plomería era antiquísima, no había enchufes eléctricos y tenía viejos apliques para lámparas de aceite. Subimos hasta el segundo piso y encontramos un par de dormitorios, lo que creemos que era una oficina o estudio y un tocador. Nada de antigüedades interesantes. Nos entusiasmamos tanto que nos quedamos ahí hasta que oscureció, cuando llegamos al sótano. Había 2 formas de bajar, usamos las escaleras de atrás porque las del frente parecían demasiado inseguras. Allí encontramos una vieja caldera, un conducto para el carbón y un par de cuartos de almacenamiento. No entraba mucha luz, los arbustos de afuera cubrían las ventanas, así que la única luz venía de un agujero en el piso de arriba. El tema es que ya se estaba haciendo de noche cuando empezamos a husmear ahí abajo, así que cuando nos dimos cuenta afuera ya estaba bastante oscuro. Cabe mencionar que sabíamos lo que hacíamos, así que llevábamos lo básico. Un botiquín, una linterna cada uno y una cuerda que cargábamos por si acaso. Después de mirar alrededor encontramos unos cuartos de almacenaje en la parte de atrás, ambos con puertas de metal grueso. El primero ya estaba abierto y vacío, el segundo estaba oxidado y trabado. No queríamos rendirnos, así que encontramos unas viejas barandas de hierro fundido caídas de quién sabe dónde y forzamos esa cosa hasta abrirla. Digo hasta abrirla porque primero se salió la manija, luego pasamos la baranda por el agujero con la cuerda y tiramos hasta abrirla. Nos llevó buena parte de 1 hora hacer todo eso, pero éramos tercos y queríamos ver qué había adentro. El cuarto no tenía ventana, así que estaba bastante oscuro. Lo que encontramos fueron un montón de archivadores viejos y un pequeño escritorio con una silla. La mayoría de los archivadores estaban trabados por la antigüedad, pero los que logramos abrir solo tenían documentos viejos.
Nada parecía especial en ese lugar y para ese momento ya estábamos bastante cansados. Finalmente nos dimos cuenta de que ya era de noche, así que decidimos volver a salir. Mientras subíamos lentamente las escaleras empezamos a escuchar un aullido que venía del sótano. Se volvió muy fuerte y nos dio muchísimo miedo. Nos quedamos quietos el tiempo suficiente para buscar con las linternas de donde podía venir, pero después el miedo nos ganó y salimos corriendo de ahí. Cuando nos calmamos y estábamos a salvo, a unos 8 kilómetros de distancia de vuelta en la carretera, empezamos a hablar del tema. Un amigo pensó que en realidad había sido la vieja caldera de carbón y la chimenea, como cuando sopla sobre el borde de una botella y se produce ese sonido, pero por diversión todos decidimos que era solo un espíritu enfadado que se molestó porque estábamos revisando sus cosas. Mucho mejor que explorar una vieja casa quizás embrujada cualquier día. Tuve una experiencia inquietante que ya conté anteriormente, pero mis amigos, que siempre salen a explorar, me hablaron de una vez en la que estaban siguiendo un sendero que entraba en las colinas y, después de casi llegar a la autopista, terminaron cerca de un viejo túnel de tren clausurado. Pudieron pasar apretados entre unas rejas sueltas y, después de caminar un rato sin nada interesante, finalmente llegaron a un grupo de contenedores de carga. Me dijeron que, al mirar dentro, vieron un montón de armas y municiones en uno y una enorme cantidad de cajas pesadas en el resto. Después de unos minutos revisando, escucharon voces al fondo del túnel acercándose, así que salieron de ahí inmediatamente. También dijeron que casi olía a mar hacia el final, así que es posible que el túnel desembocara cerca de la playa. El lugar al que llegaron estaba en algún punto entre Santa Bárbara y Oxnard en California, ya que se detuvieron en la 101 en dirección sur, empezaron la caminata y al final del día regresaron al auto y fueron a Oxnard. Hicieron un reporte a la policía, pero no escuché que saliera nada en las noticias ni en otro lado. Algunas personas dijeron que podría tratarse de contrabandistas, pero considerando que las cajas no estaban cerradas, el túnel no tenía vigilancia y era accesible para cualquiera que llegara caminando, lo dudo. Si lo era, o estaban a punto de irse o eran realmente muy tontos. El invierno pasado entré en este estacionamiento abandonado bajo un centro comercial cerrado. Tenía 2 niveles. El nivel superior tenía un poco de luz del sol que entraba por las ventanas, pero el nivel inferior estaba completamente oscuro. Bajé por una rampa ancha por donde pasaban los autos y decidí echar un vistazo al nivel de abajo. Al encender mi linterna noté que el espacio era enorme, mucho más grande que el nivel superior. Recuerdo cómo la luz se movía entre los muchos pilares de soporte y proyectaba sombras muy marcadas. Dije hola y solo estoy mirando un poco solo para dejar claras mis intenciones, pero no obtuve ninguna respuesta. Así que decidí caminar un rato, pero no vi nada interesante, solo mucha basura, algunas botellas viejas vacías, pero nada que indicara que alguien viviera o pasara el rato allí. El lugar parecía completamente abandonado, pero esa sensación incómoda de que alguien podía estar escondido en la oscuridad total detrás de uno de esos pilares pudo más que yo y subí de nuevo por la rampa. Salí por otra ruta y pasé por debajo de una abertura por donde había caído nieve. Justo cuando estaba a punto de saltar la cerca para irme, noté que en el parche de nieve que se había formado había huellas. Sé que al leerlo no suena realmente aterrador, porque la explicación lógica es que alguna persona se había refugiado del frío dentro del estacionamiento, pero aún así, estar allí me dio muchísimo miedo. Cuando estaba en la universidad, unos amigos y yo fuimos a un hotel abandonado de la zona. Era un lugar elegante en los años 50, pero desde entonces había estado ahí, abandonado y cercado. Pasamos caminando y vimos una ventana abierta en una cornisa del segundo piso y terminamos encontrando una vieja escalera de madera cerca, dentro de la propiedad. Entramos y estuvimos un rato mirando, vimos algunos grafitis muy buenos. Todo el lugar estaba hecho un desastre, con basura de verdad y también partes del edificio que se estaban cayendo. Subimos por la escalera hasta el 3er piso, mirando cada una de las habitaciones. El área en la que estábamos solía ser donde vivía el personal del hotel. El 3er piso estaba cubierto de basura acumulada a lo largo de los años. Llegamos a la última habitación del 3er piso y al mirar adentro encontramos una vela encendida sin nadie alrededor. Al darnos cuenta de que no estábamos solos, salimos corriendo de ahí y, cuando ya estábamos afuera, miramos hacia arriba y vimos a alguien observándonos desde una de las ventanas. Estudiábamos en una ciudad con un problema importante de personas sin hogar, así que asumimos que habíamos entrado en la casa de alguien, pero aún así nos dio mucho miedo. Después taparon con cemento el lugar porque otro explorador se cayó por un hueco de ascensor abierto y se rompió las piernas, y hace poco lo renovaron y lo están convirtiendo en un edificio de apartamentos. No fue el hallazgo más aterrador,
pero definitivamente nos asustó en el momento. Esto ocurrió hace 16 años, cuando estaba en segundo año de secundaria. Mis amigos de exploración urbana y yo estábamos en bicicleta buscando lugares interesantes para explorar en una zona bastante deteriorada cuando descubrimos una cueva realmente inquietante. Más tarde supimos que era una antigua mina de cemento abandonada. Hicimos una pequeña exploración ese primer día, pero rápidamente nos dimos cuenta de que necesitaríamos más equipo para explorarla a fondo, linternas, respiradores, etc. Una semana después, 5 de nosotros regresamos con el equipo adecuado y una cámara para ver qué encontrábamos en la mina. Descubrimos que básicamente había un solo túnel principal que descendía y se adentraba más en la tierra, así que seguimos esa ruta principal. Era lo suficientemente ancho para que un auto pudiera bajar y tenía una pendiente uniforme, así que caminar era fácil. Había muchas salas, maquinaria vieja y equipo oxidado a los lados del túnel, pero al principio evitamos entrar en ellas, no queríamos perdernos ni confundirnos. En el camino, las paredes estaban llenas del típico graffiti de lugares abandonados. X estuvo aquí, iniciales y fechas, dibujos fálicos, etc. Pero cuanto más bajábamos, más escaseaban esos grafitis. Para este punto la luz de la entrada ya se había perdido por completo y dependíamos solo de las linternas. El aire estaba tan estancado y lleno de partículas que la luz de nuestras linternas apenas llegaba a unos 6 metros antes de quedar completamente bloqueada por el polvo, menos mal que llevábamos respiradores. Los bastones luminosos que habíamos llevado para marcar el camino eran prácticamente inútiles porque desaparecían en la neblina a pocos pasos de dejarlos caer, y solo habíamos traído unos 10. En ese momento empezamos a discutir entre nosotros. Varios estaban nerviosos por seguir bajando, con la calidad del aire tan mala y sin una buena manera de asegurarnos de no perdernos, probablemente estábamos ya a unos 400 metros dentro de la tierra. El resto logró calmar ese miedo diciendo que el camino era fácil y recto, que prácticamente tendríamos que esforzarnos para perdernos. Íbamos a confiar en nuestra serenidad, nuestro sentido de la dirección y la duración de las baterías para salir. Aún con el acuerdo de seguir, la situación ya era inquietante para todos. Caminamos un rato en silencio, escuchando solo nuestros propios pasos y el goteo de agua que provenía de algún lugar profundo de la cueva. Creo que todos estábamos bastante asustados, pero ya ninguno quería admitirlo. Entonces nos topamos con algo que nos dejó helados. Excavado en la pared del túnel principal al que estábamos descendiendo había un túnel lateral. Era angosto, había que agacharse para pasar y estaba a unos cuantos metros del suelo, así que había que trepar para alcanzarlo. Pero eso no fue lo que nos detuvo. Fue el graffiti. No habíamos visto ninguno en unos 10 minutos y habíamos supuesto que los artistas nunca llegaban tan profundo. Pero claramente alguien más sí había estado allí y el mensaje que dejó era ominoso. El túnel estaba lleno de palabras escritas en blanco, todas relacionadas con muerte y destrucción. Garabateadas por todas partes estaban palabras como sufrimiento, dolor, plaga, enfermedad y infierno. Fue aterrador. ¿Quién más bajaría hasta allí solo para escribir algo tan terrible en un túnel misterioso que se alejaba del camino principal? Pero ya no íbamos a retroceder, teníamos que ver a dónde llevaba ese túnel. A pesar del miedo, la curiosidad fue más fuerte. Así que, uno por uno, pasamos arrastrándonos por el túnel hasta el otro lado. Lo que encontramos fue una extraña cámara inundada. Alrededor del charco de agua había muchas piedras grandes, cada una cubierta con docenas de velas de té consumidas. Debía haber cientos de velas usadas en el lugar. Las paredes tenían algunos rostros monstruosos pintados de forma torpe y la entrada del túnel estaba rodeada por una boca manchada de sangre hecha con aerosol. ¿Qué era ese lugar? ¿Un sitio ritual para adoradores satánicos? ¿Una broma elaborada por un grupo de chicos? No encontramos suficiente evidencia para explicarlo y ya se nos estaba acabando la adrenalina para seguir explorando. Salimos arrastrándonos de esa especie de agujero infernal de vuelta al túnel principal y nos dirigimos de inmediato hacia la salida. Cuando finalmente vimos ese pequeño punto de luz natural del mundo exterior, sentimos un alivio enorme. Nunca descubrimos para qué era esa cámara misteriosa y creo que prefiero dejarlo como un misterio. No escuchamos monstruos en lo profundo del túnel ni encontramos adoradores satánicos, pero encontrar esa sala, enterrada tan profundamente en una mina olvidada, fue más que suficiente para dejarnos inquietos por mucho tiempo. Unos amigos y yo decidimos explorar un hospital infantil abandonado del que habíamos oído hablar, ubicado en un pequeño pueblo a una hora de donde vivíamos. Llegamos y era un terreno enorme, con árboles rodeando todo el lugar y el edificio en el centro, realmente daba mala espina. Tuvimos que trepar un muro para entrar, porque no podíamos acceder por la planta baja y había que hacerlo por una ventana entreabierta en un piso superior. Después de entrar, el lugar era un desastre,
escombros por todas partes, pero se veía completamente desolado, como si nadie hubiera entrado ahí en años. En fin, básicamente fuimos directo al techo, nos sentamos, tomamos unas cervezas y luego nos fuimos. Unos días después decidí volver con mi novia para explorar bien el lugar porque tenía ganas de revisarlo. Entramos y de inmediato la vibra era distinta a la otra noche. Saltamos la escalera rota para llegar a la planta baja. Esto estaba al lado de una puerta grande de madera reforzada, con varios cerrojos y cadenas, y encontramos una trampilla con una escalera que llevaba al sótano. Convencí a mi novia de bajar conmigo, pero ella no quiso explorar el sótano, solo se quedó al pie de la escalera con su linterna mientras yo daba una vuelta rápida. Ahí fue cuando se volvió realmente aterrador. Pasé junto a unas máquinas y llegué a un cuartito que estaba completamente vacío, excepto por una silla tirada en el suelo y un lazo colgando de una tubería justo encima de la silla. Me asusté muchísimo y me di vuelta para irme y, al hacerlo, en la pared había un grafiti rojo, no estoy dispuesto a creer que era sangre porque era demasiado, que decía no vuelvan. Obviamente no regresé más. Mi novia me contó después que sintió que había desaparecido como una hora, cuando en realidad solo fueron unos 5 o 10 minutos, y que escuchaba susurros desde los pasillos oscuros y que la trampilla se cerró de golpe encima de ella en un momento, sin razón aparente. Un lugar muy aterrador, me encantaría volver con más gente, pero la verdad es que eso me dejó marcado. Había un hotel abandonado que estaba explorando, entré por una ventana cerca de la piscina interior. Olía a muerte adentro, hasta que descubrí un par de ciervos hinchados y sin vida en la parte más profunda de la piscina. Ese debió ser mi aviso para irme. Me fui hacia el vestíbulo y las áreas del salón de banquetes, me topé con un par de mapaches y ardillas que salieron corriendo enseguida. Todo estaba destruido, incluso el mostrador de recepción estaba partido a la mitad. Nada interesante para fotografiar, solo basura. Pequeños montones de basura muy ordenados. Después de buscar un rato encontré la escalera, había un sonido extraño que venía de arriba y lo ignoré pensando que era lluvia. Decidí saltarme un par de pisos porque probablemente estaban en el mismo estado que el vestíbulo, y muchas de las ventanas exteriores estaban reventadas. Llegué al cuarto piso y abrí la puerta, sin preocuparme por el ruido, ya que estaba seguro de que era la única persona sobria en el lugar, si no la única persona en general. Cuando abrí la puerta, el ruido de lluvia cesó por completo. Apunté mi linterna por el pasillo y vi a cientos de gansos asomar la cabeza desde las habitaciones. Recuerdo ese momento como si hubiera durado varios minutos en los que nada se movió y solo nos miramos, aunque estoy seguro de que fueron unos 10 segundos. Ahí estaba yo, en medio del pasillo, con los gansos del hotel abandonado mirándome fijamente. Cuando superé el impacto inicial recordé que solo estaba mirando la mitad del piso, detrás de mí los gansos no estaban paralizados, venían hacia mí. Hora de irme. Cerré la puerta de la escalera detrás de mí, apenas apagando el estruendo que surgió en cuanto me moví. Bajé las escaleras rápido y me di cuenta de que las señales estaban ahí. Desechos de ganso por todas partes. Llegué al vestíbulo y giré hacia la piscina, donde un grupo de gansos se había reunido como si intentara atraparme. Por suerte, solo eran aves tontas. Logré salir y encontré el exterior del hotel lleno de esas criaturas. Había un centinela solitario en el techo, graznando una orden estridente avisando que el perímetro había sido violado. Debería haberme quedado para tomar más fotos, pero ya estaba cansado, cubierto de mugre por haber resbalado en las escaleras y no tenía ganas de recibir caca fresca de los bombarderos que volaban en círculos arriba. Estaba trabajando en un proyecto para fotografía y hay un bosque enorme en la montaña cerca de donde vivo. En ese bosque hay un hospital abandonado que cerraron después de una muerte inexplicable. Después de unas horas encontré un pequeño campamento, con algunas herramientas abandonadas, entre ellas una cizalla enorme. Alguien había intentado destruirlas en una fogata, pero no funcionó. A unos 200 o 300 metros encontré un auto quemado. No es una escena rara en la zona, los chicos compran coches muy viejos y destrozados y los arruinan allí arriba. No muy lejos, a distancia de carrera, encontré un pantalón de mezclilla de mujer. Y un poco más allá, quizá unos 5 metros, había una ropa interior, colgada de una rama baja. Claramente llevaban tiempo allí, no estoy seguro de cuánto puede aguantar la ropa interior expuesta al clima irlandés, y estas estaban totalmente a la intemperie, pero quizá unas semanas. Bastante inquietante encontrar todo eso, completamente solo en el bosque. Revisé las noticias locales buscando algo sobre robos, agresiones o algo sospechoso y no encontré nada que hubiera pasado recientemente.
Éramos niños explorando un canal subterráneo de desagüe, había lugares donde podíamos trepar y sacar los brazos por las alcantarillas de la calle, pero para eso había que arrastrarse por túneles diagonales extraños. Éramos 4, con unos 12 años, y solo una linterna. Las paredes estaban llenas de grafitis con muchas cosas de pandillas e incluso advertencias de que nos diéramos la vuelta, pero lo tomamos como si fueran otros niños aburridos. Llegamos al punto donde el techo se inclinaba tan bajo que la apertura era tan pequeña que teníamos que arrastrarnos para continuar. Reto aceptado, parecía que un poco más adelante volvía a abrirse. Así que nos arrastramos entre 1,5 y 2 metros de esa zona baja y, cuando se abrió de nuevo, parecía que estábamos en un tubo grande de concreto, antes era cuadrado o rectangular. Seguía habiendo muchos grafitis. Empezamos a gritar y a jugar con los ecos, luego pensamos que habíamos oído algo, así que nos quedamos en silencio. Entonces se escuchó muy fuerte un "se van a morir, malditos", que llegó haciendo eco desde la oscuridad. El niño con la linterna salió corriendo tan rápido que el resto nos quedamos en absoluta oscuridad. De todos modos, esta fue la primera vez que pasamos la parte baja, pero la última vez que bajamos allí. Ninguno de nosotros murió ese día, el resto terminamos saliendo en silencio y caminando despacio en la oscuridad. Un grupo de amigos y yo exploramos un manicomio/diagonal hospital psiquiátrico abandonado hace un par de años en la zona metropolitana de Oklahoma, algo muy poco seguro de noche para universitarios tontos como nosotros. La primera experiencia que tuvimos fue que todos íbamos tranquilamente, disfrutando la oscuridad y básicamente bromeando. Tienes que entrar por una ventana rota y estábamos todos reunidos junto a la ventana haciendo tonterías cuando escuchamos unos pasos fuertes que resonaban por el pasillo, corriendo hacia nosotros. Todos hicimos esa mirada de ¿quién demonios no está aquí? ¿Quién nos está tomando el pelo? Y nos giramos y, al darnos cuenta de que estábamos todos presentes y que ninguno de nosotros estaba corriendo por un pasillo oscuro y abandonado, salimos disparados de ahí. La segunda vez, podíamos escuchar a un grupo de personas molestándonos, saltando desde las esquinas y cosas así, pero nunca se acercaban demasiado. Al principio supusimos que era un animal, pero nos armamos de valor y nos dimos cuenta de que era una persona. Logramos alcanzarlos y, después de quedarnos mirando a un grupo de veinteañeros aparentemente drogados, que nos suplicaban latas de pintura y cigarrillos, tuvimos una mala sensación, por fin, lo sé, y tratamos de irnos. El líder de los compinches del manicomio embrujado nos preguntó si teníamos joyas, cosa que negamos. Entonces dijo la frase más inquietante que he escuchado en mi vida: "Me gustan las joyas. Se las quito a las chicas de aquí cuando duermen". Salimos corriendo. Hay un manicomio abandonado en la costa este que he visto muchas veces publicado tanto en Reddit como en varios lugares de internet. Yo personalmente he ido unas 10 o 15 veces a lo largo de una década y cada vez encontré algo nuevo, porque el complejo es muy extenso y enorme. Lo que nunca he visto publicado, ni siquiera mencionado, es el laberinto de túneles que hay debajo del complejo. Conectando cada edificio hay una red subterránea de túneles para vapor, agua, desagüe y electricidad. Los túneles están a unos 3 o 4 metros bajo tierra y son bastante largos. Conducen al sótano de cada edificio en una parte del complejo, con una salida de emergencia que lleva al bosque entre los edificios en otra parte. Una cosa extraña es que la mayoría de las entradas al sistema de túneles están ocultas en las paredes. Una vez salí por una puerta y terminé en una habitación que era la oficina de correos del complejo, donde ya había estado 5 veces, y nunca había notado que había un pasaje oculto integrado en los paneles de madera. El complejo ha estado abandonado por unos 20 o 30 años, así que partes de los túneles están muy húmedas por el agua que gotea. Cuando estás ahí abajo escuchas todo tipo de ruidos ambientales, además de los ecos de tus propios movimientos. No hay nada reflectante ahí abajo y no hay ninguna fuente de luz exterior. Si no tienes una linterna lo suficientemente fuerte, puede ser difícil distinguir las formas a distancia, y dependes mucho de las pequeñas variaciones de tono para adivinar que es algo antes de estar justo encima. Ahora, el terror. Primero, tengo la mala costumbre de entrar a estos lugares solo. Últimamente he empezado a corregir eso, porque nunca sabes cuándo puede ocurrir un accidente y quedas ahí, solo, bajo tierra y en la oscuridad. La última vez que estuve en los túneles, estaba solo, con una sola linterna LED de 75 a 100 lúmenes alimentada por una batería AA, segundo gran error. Durante esa visita decidí seguir el túnel que llevaba al edificio de tratamiento de agua del complejo. Este túnel tiene una pendiente hacia abajo, así que el agua filtrada que mencioné antes corría y se acumulaba al final del túnel. Al final del túnel entré a una habitación grande con 2 tanques de almacenamiento de agua de unos 4,5 metros de altura.
Había unos 2 o 3 centímetros de agua y barro en el piso, lo que hacía un sonido pegajoso, como un chof al caminar. Me quedé quieto, alumbrando alrededor con mi linterna y, del otro lado de la habitación, a unos 6 metros, escuché chof, chof. Había alguien más conmigo en esa habitación subterránea. Apunté la linterna al otro lado del cuarto y no vi nada, pero seguía escuchando las pisadas en el agua. De repente iluminé una figura con forma humana que era totalmente negra. No había diferencias de sombra ni nada, era como una silueta contra la pared de concreto color durazno. Balbuceé un hola, y de pronto vi 2 ojos reflejar la luz de mi linterna, y nada más. No sé si la persona llevaba algún tipo de traje camuflado o qué, pero era imposible distinguir cualquier detalle. No sé qué tipo de persona se mete completamente vestida de negro a caminar por túneles subterráneos. En ese momento entré en pánico. Giré 180 grados sobre mis talones y salí corriendo. Subí por el túnel inclinado resbalándome por todas partes en el concreto húmedo. Me caí varias veces, me torcí feo la muñeca y me hice varios cortes en la rodilla. Esa carrera por los túneles se sintió eterna. Si alguna vez viste la escena del metro de la película Exterminio 2, eso es lo más parecido a lo que viví. Fue lo más cercano a una pesadilla real, nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Pensándolo después, estoy seguro de que quien fuera que estuviera conmigo ahí abajo probablemente estaba tan asustado como yo, a menos que estuviera completamente loco. No creo que me haya seguido, seguramente corrió de vuelta por donde vino, igual que yo. Noté que esa persona no tenía linterna encendida, así que probablemente vio mi luz, se puso una capucha, apagó su luz y trató de ocultarse como pudo. Perdón si esto quedó largo, solo quería compartirlo. Si hay una moraleja, se resume en una sola frase maravillosa. No entres a túneles subterráneos desconocidos, por puertas ocultas, debajo de manicomios abandonados y olvidados, con una sola linterna pequeña y estando completamente solo.